Ahí voy a contar una cosa íntima. Em, Soy una persona que padece de pánico escénico, inclusive para dar clase. Toda mi vida llegué a mis clases media hora tarde, nunca hubo una queja de un estudiante, pero después las clases se extendieron hasta el día siguiente más o menos. Pero tengo pánico, me da pánico entrar en escena, me da pánico que cuando me aplauden me siento culpable, me siento incómoda, es muy raro. Claro, porque soy una profesora nada más, o sea, personas que llegan a esa fama, digamos, o son actrices, o son cantantes, yo no soy eso. Soy una persona que pensó y contó lo que pensó. Y lo contó de una determinada manera, como desde muy temprano sentí un cierto miedo a hablar en público. Yo entonces me creé una receta propia, que es la siguiente: pensar que cuando voy a hablar, no soy yo quien habla, sino que soy un canal a través del cual se muestra algo, se dice algo que puede servir a los demás. Y de esa forma resolví mi problema y de esa forma entonces facilitó mi tarea de hablar y facilitó mi manera de crear una influencia a partir de lo que digo, pero no soy yo. Yo soy un canal a través del cual algo se muestra y es útil. Algo que quizás no hemos sabido entender bien, eh, la profunda alianza que existe entre los frentes políticos que respaldan el proceso que respaldan a los dueños de la vida y de la muerte, a los dueños de la riqueza, que respaldan el proceso de acumulación, concentración, la gran alianza que hay frente a los varios frentes políticos que respaldan ese, ese lado de la política, algo que antes llamaba yo de la derecha. Hoy no uso más las palabras derecha e izquierda. Todas las palabras me parece que se han gastado. Entonces les llamo los frentes políticos que sustentan, respaldan y promueven el proceso y validan el proceso de acumulación, concentración de la riqueza y la lucha y la guerra contra las mujeres y la conspiración contra los feminismos. Y eso es algo que no nos hemos detenido a entender. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver el respaldo a la acumulación, concentración y a los dueños de la riqueza con el combate acirrado contra las reivindicaciones de las mujeres? Es un gran fenómeno contemporáneo que no estamos entendiendo. En primer lugar, entonces, los ricos, los dueños de la vida y la muerte, los dueños de la riqueza, nos están diciendo que sus asesorías les dicen que ponemos en peligro su poder. O sea, es una constatación de las transformaciones que las mujeres ya hemos ocasionado y ya hemos conseguido en la forma de vivir, la forma de comportarnos, que pueden ocasionar una mudanza de rumbo de la historia, o sea, de un movimiento de la sociedad y de la historia hacia otro lugar y hacia otras formas de vida. Y ellos se han dado cuenta y están rápidamente, desasosegadamente, ¿no?, luchando contra nosotras. Eso es un signo de lo que amenazamos. Eso es fundamental darse cuenta de eso. Y no lo amenazamos, no porque lo amenazamos de una forma bélica, sino porque estamos transformando la forma de vivir. Hay presencia de mujeres en lugares donde nunca hubo. No estoy hablando de cargos de poder, no estoy hablando de eso, estoy hablando del cotidiano de instituciones, que está siendo modificado por la amplia presencia de mujeres y que ahora está en Estados Unidos, inclusive hablando de eliminar el voto femenino. Es tragicómico, es en parte trágico, pero también cómico, ¿no? Eso es imposible hoy. Ya modificar la presencia de las mujeres en la vida y ¿cómo te voy a decir?, en la orientación de la manera de vivir, de la manera de comportarnos, ya es imposible. Las mujeres hemos avanzado, las victorias, no en un sentido de un feminismo bélico al cual yo me opongo, no es una guerra de hombres contra mujeres. Las transformaciones que las mujeres estamos imponiendo a las formas de vivir son por la humanidad, son por toda la sociedad, no son por las mujeres contra los hombres. Eso es falso, está equivocado. El patriarcado es una estructura de poder
El capitalismo también es lo que yo digo es que el patriarcado es fundacional de la especie. Está desde el principio de los tiempos, desde el momento en que, si vamos a escuchar el mito de Freud del origen de la especie, el tótem y tabú, está en la conspiración de los hijos varones contra el parricidio, contra el padre originario que dominaba el mundo, como hoy de nuevo, por la envergadura, el mono originario, digamos, el primate originario, que dominaba a todos los demás por su envergadura física, tenía acceso a todas las mujeres y al alimento. Entonces hay una conspiración, esa es la única revolución que dio resultado hasta el momento en que acaba de fracasar. Los hijos, la cría masculina de ese primer mono, lo mata, lo transforma en una divinidad, en tótem, ¿no? Y se distribuye a las mujeres. Ese es el mito freudiano que después va a dar en el mito levi-straussiano, en la antropología, del origen de la especie humana. Cuando se genera, entonces se crean las reglas de parentesco y conyugalidad. Antes no había reglas, solo el poder físico, el poder de envergadura del macaco más grande, del mono más grande, era el que dominaba, como ahora con Gaza. Ahora la ley del mono más grande es el que domina el mundo, es la ley. O sea, el poder de muerte es la ley. Hemos vuelto al momento prehumano. ¿Se entiende? Entonces, lo que pasa con ese patriarcado fundacional, que es el acuerdo entre la cría del primer mono y la distribución de las hembras, es un orden de poder. O sea, el patriarcado no es una religión, no es una moral, no es una costumbre, es un orden de poder. Por tanto, es un orden plenamente político que se va a reproducir en todos los órdenes de poder, inclusive el colonialismo. Todos los órdenes de poder son réplicas de ese patriarcado originario. Ningún espacio es libre de acoso, porque lo que está por debajo de la vida que vivimos, que lo que está en lo subterráneo que controla la vida, es el patriarcado. Entonces, eso emerge constantemente en gestos de los más variados, hasta que emergió en su totalidad en el caso de Epstein. En el caso de Epstein es la emergencia a la vista de todo el mundo de algo que estaba bajo tierra, pero que controlaba la vida. Entonces, es abrir los ojos, nombrarlo. Yo creo mucho en la palabra, en el nombramiento, ¿no? Nombrar lo que vemos, nombrar lo que existe, reflexionar colectivamente sobre lo que está pasando, y también levantar el dedo acusador, y a veces infinidad de gestos que no son siquiera criminalizables, pero que nos oprimen, miradas que nos oprimen, ¿no? Una mujer cuando sale a la calle tiene que pensar 10 veces si me puse un vestido demasiado corto, si me puse un tacón demasiado alto, si me he pintado demasiado fuerte los labios, ¿qué será? Preguntamos un montón de cosas para tener una vida tranquila en el espacio público. ¿Eso qué? Porque hay una mirada opresiva sobre nosotras. Y ese gesto, que es la mirada misma del mundo sobre nuestro cuerpo y sobre nuestra persona, no es criminalizable. O sea, entonces, hasta que no lleguemos a la modificación, a la reflexión y al nombramiento de esos gestos como gestos que deben desaparecer, no vamos a cambiar la vida. Las mayores formas de opresión no son criminalizables. Son el aire que respiramos, son gestos cotidianos. Soy contraria a las ejecuciones sumarias en cualquier lugar que ellas aparezcan, inclusive en el feminismo. Las ejecuciones sumarias no son un método de justicia adecuado, ¿no? Hay linchamientos que no son ejecuciones sumarias. Hay linchamientos por detrás de los cuales hubo juicios. Ahora, tenemos que también pensar en la diferencia entre cuando hay una acusación de acoso entre iguales, por ejemplo, dos estudiantes, o, o- o entre desiguales, por ejemplo, un patrón y su empleada, un director y una alumna o una profesora. O sea, es muy diferente el acoso, o la denuncia de acoso entre iguales que entre desiguales, ¿no? Y ahí ya entre desiguales la cosa hay que considerarla como más seria, ¿no? Y generar métodos, ahí sí, más punitivos. El escrache está mal llamado, o sea, ese es un problema. En Argentina hemos llamado el escrache a los torturadores, a los miembros
que actuaron por la dictadura militar, pero no son escraches, son juicios populares. Existe el juicio popular, hay que llamarle por su nombre. El juicio popular existe y debe seguir existiendo siempre cuando la justicia no funciona. Pero se llama juicio popular. Y a veces para muchos de los scratches, por ejemplo, en la Argentina, hubieron largos procesos de identificación, de seguridad, que esa era la persona que estaban buscando. Existió un largo proceso de juicio, proceso mismo, de proceso popular en un juicio popular hasta realizarse el scratch. Y eso es muy importante. Llegó al poder Francia Márquez, perdió todo su poder, perdió todo su poder. Es muy triste, pero es así. ¿Cómo lo va a reconstruir? No lo sé, pero tiene que darse cuenta del error que cometió. Primero está el tema de la política, la fe estatal, y de quién domina quién. Si el cargo que es blanco, que es masculino, como cargo, los cargos tienen género y raza y clase. Entonces las personas en este proyecto igualitario que tenemos tienen también género, raza y clase. Y Colombia es un país de castas, más que clase. La casta es más que clase. Colombia es un país de castas. Quizás esté cambiando, creo, sí tengo la impresión de que cambia, pero es como México. México también es un país de castas. No puedo mentir. Entonces, el problema es si la persona cuando llega al cargo de poder, de poder entre signos de interrogación, es el cargo que le impone su color, su género y su clase, o es la persona que va a modificar el cargo, transformándolo e imprimiéndole su origen de clase, de raza y de género. O sea, ahí lo que pasa casi siempre es lo contrario. Es difícilmente vemos que una persona modifica el cargo. El cargo es poderoso. Digamos, la meta es un cambio histórico. Esa es la meta, un cambio de rumbo de la historia hacia lo que llamo un horizonte más benigno para más gente, a una historia más piadosa, más compasiva, más benevolente para más gente. Tenemos que cambiar el rumbo de la historia. La tarea es entender desde dónde se puede cambiar el rumbo de la historia. Hemos creído siempre, desde la Revolución Francesa, tomamos el Estado y todas las revoluciones pensaron eso. Tomamos el Estado y desde el Estado cambiamos el rumbo de la historia. Nunca se consiguió. Nunca se consiguió. El rumbo de la historia se cambia desde lo que llamo hoy lo político, que es la vida misma, nuestro comportamiento, nuestra relación con los otros, nuestra manera de ser, el cotidiano, lo tópico antes que lo utópico, o sea, la defensa de la vida aquí y ahora como de lugar, la vincularidad, o sea, el proyecto histórico de los vínculos por encima del proyecto histórico de las cosas, de la apropiación, de la cosificación de la vida, o sea, nuestra capacidad de vincular con los otros es fundamental. Eso le llamo lo político. Entonces, en los términos lo he citado hoy en la otra entrevista de un gran pensador latinoamericano que fue Aníbal Quijano, que fue el formulador de la perspectiva de la colonialidad del poder y del giro de colonial. El giro de colonial es de autoría de un peruano, Aníbal Quijano. La gente lo nombra y no sabe de dónde viene ni quién lo hizo. Y él dice, no se trata de los movimientos sociales, se trata del movimiento de la sociedad. Y yo creo hoy que las mujeres estamos imprimiendo un movimiento de la sociedad en otra dirección. Creo que esto lo estoy viendo en las instituciones y en los diversos países por los que paso cuando viajo. Y aquí mismo lo estoy viendo. Aunque el Estado siempre es un poco deficitario con relación a lo que tiene que hacer, porque nuestros estados no están bien fundados, como dije en la conferencia, creo haberlo mencionado. Elijamos lo posible, o sea, aquello en lo que colocamos fe y en lo cual pensamos que podamos tener una influencia como mujeres, como movimiento de la sociedad impulsado por las reivindicaciones de las mujeres. Y no significa que
en el gobierno exista un cuerpo de mujer. Thatcher fue un cuerpo de mujer que fue la peor de los ministros, de los primeros ministros británicos en la historia del Reino Unido. Y era un cuerpo de mujer. O sea, no se trata de un cuerpo de mujer, se trata de lo confiable como sensibilidad. Y a veces la sensibilidad femenina está en un cuerpo de hombre.